Hemos llegado al día jueves y el tema de hoy es un tema sensible en toda la Escritura porque es una cuestión de adoración y vamos a descubrir qué elementos tenían que ver con el pueblo de Israel entonces, y recuerde que estamos aprendiendo de esto porque tiene que ver mucho con nosotros que estamos más cerca de la segunda venida de Jesús. Así que vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Bondadoso Dios y Padre eterno, queremos pedirte que por favor tú nos acompañes y tu Espíritu Santo ilumine nuestra mente para aprender la lección de este día. Lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pastor Dani Perla, hemos llegado creo a un tema que solo el título es un título bastante significativo porque tiene que ver con lo que nosotros hacemos en nuestro diario vivir. Y me llama mucho la atención porque lo hace el comentario de la lección, la adoración es fundamental en la relación de pacto entre el Señor e Israel. Y yo leí en algunos textos por ahí que la adoración, la forma en que pensaban los israelitas de la adoración era algo integral, para ellos todo era teológico. Y por eso es que aparece Deuteronomio hablando muchas veces sobre una advertencia contra la idolatría. Así que vamos a ir por partes porque este tema seguramente va a ser un tema muy interesante. Vamos a comenzar con esto de cómo viven la adoración, cómo se esperaba que vivían la adoración los israelitas. ¿Por qué es importante este tema para el pacto, pastor? Bueno, yo creo que hemos llegado a un tema que tiene que ver con toda la vida del ser humano, porque aquí vamos a introducir un concepto que está unido a lo que usted había mencionado sobre que para los hebreos la adoración implicaba todas las cosas. Es que nosotros somos adoradores por naturaleza. Muy bien. La adoración está en el centro de nuestro ser. ¿Por qué? Porque fuimos diseñados de esa manera. El ser humano fue diseñado para ver a alguien externo a él, para fijar su mirada en algo externo. Nosotros sabemos que es en Dios, pero cuando no es Dios el centro de nuestra adoración, entonces ahí entra que cualquier otra cosa puede tomar esos afectos que tenemos para dedicarlos a alguien más. Y es ahí que una persona, sin querer, una persona no se da cuenta muchas veces, por ejemplo, cuando tienen un ídolo, un cantante, un jugador, todo eso es adoración. Sí. Todo es adoración. Va a un estadio, las personas, esa experiencia es una experiencia de adoración. Y cuando entendemos esto, entonces me llama la atención que a veces algunos se ríen o pueden hacer burla de los que van a la iglesia y dicen, mire, ahí están adorando y fanáticos. Pero es lo mismo que hace en el estadio, sí. Es lo mismo el de un concierto, que hace poco hubo un concierto donde murieron varias personas ahí, pues hubo tumulto en ese concierto. Esas son experiencias de adoración porque le estamos dando nuestro afecto a alguien o a algo fuera de nosotros mismos. Ahí se puede adorar a personas u objetos, pero Dios dice, por eso el mandamiento comienza, no tendrás otros dioses ajenos delante de mí. Y por eso es que Dios les decía en Deuteronomio capítulo 32 y el versículo 39, ved ahora que yo soy y no hay Dios conmigo. Entonces, como fuimos hechos para adorar, ahora la gran pregunta es, ¿a quién o a qué estoy adorando? Tremendo, porque eso me hace pensar, pastor, a veces nosotros no relacionamos algunas palabras modernas, pero podríamos decir ahora una palabra moderna para adoración, podría ser prioridad. ¿Qué es mi prioridad? ¿A qué le damos tanta prioridad? Que no es una palabra que nosotros asociemos mucho a adoración, pero ahí está. Pero eso me lleva a otro aspecto, pastor. En la lección aparece un término que nos parece un poco extraño a nosotros, Dios celoso. Dios es celoso y por eso pide que se lo adore solo a Él. ¿Por qué Moisés trae esta figura que nos parece muy humana, pero que nosotros comprendemos de una manera muy diferente? Cuando nosotros entendemos o nosotros hablamos de celos, estamos entendiendo otra cosa, pero ¿por qué Dios usa esa figura? Creo que esto tenemos que relacionarnos con lo que hemos estado estudiando esta semana, y es cuando Dios le dice al pueblo, escoge la vida, porque Dios dice, mira, yo debo ser el centro de la adoración porque yo los hice. O sea, Dios tiene derecho sobre nosotros para que lo adoremos. Amén, porque sí. Él es el creador. Y entonces cuando la Biblia dice que Dios es celoso, está usando una palabra humana para expresar
que a Dios en realidad le interesa que nosotros pongamos nuestros afectos sobre Él y que toma en cuenta si nosotros no lo estamos haciendo. Wow. Pero no porque es un Dios, y eso es lo que Satanás quiso acusar a Dios, que Claro. Dios quería ser adorado, que solo Él, cuando en realidad era Satanás, era Lucifer el que quería eso. Dios simplemente quiere que yo ponga mis afectos en Él porque ese es el diseño y Él me beneficia cuando yo hago eso. O sea, yo soy el beneficiado, no es porque Dios, porque sí, quiere que lo adoren, como el diablo tentó a Jesús en el desierto. Te doy todo esto y me adoras, pero eso era una manera egoísta. Dios no quiere que yo ponga mis afectos en Él porque Él es egoísta, sino simplemente por diseño, porque Él dice, mira, si tú me adoras a mí, te vas a sentir pleno, te vas a sentir realizado, te vas a sentir feliz, porque para eso te creé yo. Y entonces, cuando dice Dios es celoso, es que Dios toma muy en cuenta si nosotros lo estamos adorando a Él o no, y ahí vienen las consecuencias si no lo estamos haciendo. Y ahora, pastor, bueno, como dijimos, la cuestión de adoración es un tema que abarca toda la vida, porque deberíamos nosotros también considerar esto, todo es teológico, y me gustaban mucho los ejemplos que usted daba, pastor, porque al final todo lo que hacemos implica esta adoración. Y Apocalipsis capítulo 13, bueno, prácticamente todo el capítulo, nos habla de un momento en el que se va a ver frente a nosotros falsa adoración y verdadera adoración. Y entonces surge una pregunta, pastor. Usted puede leer Apocalipsis 13 detenidamente en casa, nuestro pastor nos va a ayudar con algunos pincelazos de eso, porque es un tema extenso definitivamente. ¿Cómo podemos cerciorarnos de que sutilmente no estemos cayendo en la falsa adoración que nos presenta Apocalipsis 13? Porque es fácil ver el gran grupo y decir, no, yo jamás llegaría a ese punto, y decir, yo nunca voy a entrar en una falsa adoración, pero puede ser que sutilmente lo hagamos. Así es. ¿Por qué? Porque si la adoración es la esencia de lo que nosotros somos, entonces las grandes controversias en el mundo, las grandes crisis han sido por asuntos de adoración. Así comenzó en el mundo. El primer asesinato fue de Caín hacia su hermano Abel por asuntos de adoración. Y la última gran controversia que va a haber en este mundo será religiosa, también por asuntos de adoración. Así que todos esos temas del petróleo, del agua, del calentamiento global, del cambio climático, todos esos son temas en la superficie, pero lo que está de fondo nos vamos a dar cuenta en algún momento, y eso es lo que hace Apocalipsis 13, que nos va a decir que un día hubo ya en el pasado y habrá nuevamente en el futuro, un futuro probablemente muy cercano, poderes que van a exigir nuestra adoración, solo que ahora en una manera, usted mencionaba, muy sutil, porque me van a decir que adorando eso, yo estoy adorando a Dios, como Dios quiere. Pero entonces, ¿cómo puedo hacer para no caer? Yo tengo que ir a la Biblia, a la palabra de Dios, para descubrir cuál es la esencia de la adoración. Y aquí podemos poner un ejemplo en Apocalipsis capítulo 14. Aquí nosotros encontramos, ¿cómo puede usted saber que realmente está adorando al Dios verdadero? ¿Cuál es la característica de Dios por la cual Él dice no hay otro Dios? Si entendemos eso, vamos a estar preparados para los peligros que están delante de nosotros. Apocalipsis, capítulo número 14 y el versículo número 7. Y bueno, dice acá, decía a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Muy bien, aquí tenemos la respuesta. Apocalipsis 13 me habla que va a haber un poder, por medio de símbolos me presenta que van a hacer una imagen y que pide que la adoren, haciendo referencia, por ejemplo, a la imagen que en Daniel encontramos cuando un día el rey pagano le pidió a los hebreos que se postraran ante una imagen. Ahora ese no va a ser el problema, ahora es espiritual, porque en estos últimos días se va a definir espiritualmente. Entonces va a haber un poder que me va a decir, tú tienes que adorar esto, pero ¿cómo voy a saber yo si es correcto o no es correcto? Luego Apocalipsis 14 me dice qué es lo correcto, y lo correcto es adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Esto parece un copiar y pegar, como se dice hoy, de Éxodo capítulo 20, donde está el cuarto mandamiento que me dice,
acuérdate del día sábado para santificarlo, y luego dice, porque en 6 días creó Dios los cielos y la tierra, etc. Entonces, quiere decir que la característica de un adorador verdadero es que adora al Creador. Amén. Y Dios ya dejó una ley, un mandamiento, en el cual yo y usted recordamos que Él es el Creador y es el 7º día de la semana como día de reposo. Amén. Si usted escucha algo fuera de esto, no está en la Biblia. Y por eso tenemos esta lección para hoy, porque la adoración es crucial para que usted pueda tomar esa decisión en función de lo que ha aprendido junto a nosotros durante todas estas lecciones hasta ahora. Y ahora, pastor, solamente quizás pedirle que haga una oración para que nos ayude a tomar la decisión. Ya hemos hablado sobre esto, decisiones, cuán importantes son las decisiones, y ahora nosotros tenemos que tomar la decisión de adorar al Creador. Amén. Gracias, hermano Gerson, y solamente quiero reforzar eso que ustedes están mencionando, que Dios nos ayude. ¿Por qué? Porque Dios no nos va a obligar que lo adoremos. Sí. En Apocalipsis 13 dice que estos poderes políticos y religiosos van a obligar a las personas, van a forzar a las personas a aceptar esa adoración. Pero Dios, sin embargo, Él no nos obliga, Él solo nos puede llamar, invitar. Él no obligó al pueblo, le dice, escoge la vida. Eso Amén. Es lo que yo quiero, porque no hay otra opción mejor. Lo otro, la muerte, el resultado no es que tú le escoges, el resultado de haberme rechazado a mí. Entonces, Dios no te obliga. Dios espera que tu adoración sea una adoración racional, una adoración espiritual verdadera, donde tú te das cuenta que Dios en realidad al final lo que quiere es beneficiarte, amarte. Amén. Ahora y siempre. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque nos has dejado esta enseñanza en tu palabra para reconocer por qué tú eres el único digno en todo el universo de ser adorado. Amén. Y es porque tú eres el Creador. Pero te damos gracias porque en tu poder creador se manifiesta el amor. No lo haces por egoísmo, por fuerza, sino por amor. Gracias porque tú nos estás previniendo también de los peligros futuros en el cual otros poderes, otras personas van a ser objeto de adoración a la fuerza, y al cual nosotros debemos rehuir, y al cual nosotros debemos decir como Jesús, al Señor tu Dios adorarás solamente. Bendice a cada persona que esté escuchando esta palabra, y te pido que le puedas instruir aún más de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.